Hola, ¿qué tal, apreciados estudiantes? Pues bueno, ya estudiamos en el tema anterior las concentraciones porcentuales y ahora vamos a estudiar las concentraciones molares. Y para poder comprender estas concentraciones molares en las que ya tomo en cuenta la masa molecular del soluto que yo voy a disolver, por ejemplo, en el agua, pues entonces es un poquito más complicado, pero complicado entre comillas. La verdad es que es muy sencillo. Pero para ello, pues tengo que trabajar un poquito más. Y lo primero que tengo que entender para comprender las concentraciones molares es comprender el concepto de mol. ¿Qué es un mol? Un mol está dado por el número de Avogadro, que ya seguramente tú lo conoces. Es 6.022 por 10 a la 23. Y el mol es esta cantidad de átomos de carbono 12 puro en 12 gramos de carbono 12 puro. Ahí te va, con más detalle. Presta mucha atención. Primero vamos a desmenuzar este número. Para quitar este exponente 23, yo lo que tengo que hacer es recorrer 23 veces hacia la derecha el punto. Y después de recorrerlo 23 veces me queda este número de aquí. Imagínate una monedita de 1 peso. Aquí esa monedita de 1 peso, si la multiplico por 1000, tengo 1000 pesos. Pero aquí ya tengo 1 millón de pesos. Pero aquí tengo 1000 millones de pesos. Esto, aquí hasta este punto, quizá todavía es un poco sencillo comprender este número. Pero imagínate que tienes 1 millón de millones, o sea, 1 billón. O que tienes trillones, o que tienes cuatrillones de esa monedita de peso. Pues para comprender entonces exactamente este número, que está muy grandote, te voy a mostrar unas imágenes. Presta mucha atención. Yo te dije que el número de Avogadro es la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 puro. ¿Qué es carbono 12? El carbono que está en la tabla periódica, del que hemos trabajado estructura de Bohr. 6 protones, 6 neutrones en el núcleo y 6 electrones girando alrededor de este núcleo. Ese es el carbono 12. Pues de ese carbono, imagínate que tú tienes estos 12 gramos de carbono. Carbono 12 puro. Aquí no hay contaminantes, no tiene absolutamente nada más que carbono 12. Bueno, pues si yo contara cada uno de los átomos que hay aquí, yo vería que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ese número grandototote que vimos. ¿Y cómo podemos más o menos cuantificar este número? Pues imagínate que tenemos 6.022 por 10 a la 23 hormigas. Ese número grandotototote que viste, pues es esa cantidad de hormigas. Aquí son poquitas, no son 6.022, estamos hablando del rango de 602.200 trillones de hormigas. Es muchísimo. Bueno, pues ese número grandototote de hormigas, si yo junto una hormiga con otra, con otra, con otra, las pongo así pegaditas, pegaditas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, voy a reunir una distancia muy grande. ¿Y cuál es esa distancia? El radio de la Vía Láctea. O sea, si tan solo apenas un puntito aquí es nuestro Sol y entre nuestra estrella y la próxima estrella son 2 años luz, pues ahora imagínate la distancia del radio, del centro de la Vía Láctea hasta donde se acaba. Pues esa es la cantidad de hormigas que yo tendría si tuviera 6.022 por 10 a la 23 hormigas formaditas una tras de otra. Y entonces ese concepto, pues a lo mejor ese número se hace un poquito más fácil de comprender. Entonces, este número grandototote es la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Si yo tengo 12 gramos de carbono, vamos a ponerlo en negrito. Si yo tengo 12 átomos de carbono, así, 12 gramos. Si yo tengo 12 gramos, vamos a suponer que aquí tengo 12 gramos de carbono 12, es puro, no tiene ningún contaminante y aquí tengo 12 gramos. Pues yo cuento cada uno de los átomos que hay aquí y van a ser este número de átomos. ¿De átomos de quién? De carbono.
¿De cuál carbono? El que tengo en la tabla periódica. ¿Y en cuánto? Simplemente en 12 gramos. Esta cantidad de átomos es lo que voy a encontrar en 12 gramos de carbono 12 puro. ¿Ok? Ahora préstame atención en un siguiente concepto que es masa molecular. Ya hemos entendido más o menos el concepto de mol. Es un número muy grandototote de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 puro. Pero no solamente podemos tener moles de carbono, podemos tener moles de cualquier sustancia existente. Y las sustancias tienen masa molecular. Presta atención. El siguiente concepto importante que tú tienes que entender es el concepto de masa molecular. Hablemos de la masa molecular de la molécula que nos atañe en este semestre. El agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno. De hidrógeno tiene 2 átomos y de oxígeno tiene un átomo. Y cada una de estas tiene su valor en la tabla periódica. Ve por tu tabla periódica, por favor, ponle pausa al video y cuando regreses, continuamos. Bueno, ya tienes tu tabla periódica en la mano. Quiero que veas la masa del hidrógeno y la masa del hidrógeno redondeadita es de 1.01 gramos mol. Nosotros las masas siempre las vamos a medir en gramos mol. Pues esta es la masa redondeada del hidrógeno, es decir, tu hidrógeno pesa 1.007 y este 7 ayuda a que este 0 suba una cifra, por eso se quedó en 1.01, ¿ok? Entonces, pues esa es la masa del hidrógeno y siguiendo la misma lógica, el oxígeno tiene una masa de 16 gramos mol. Si yo hago la comparación de estas moléculas, fíjate muy bien, 2 por 1.01 tengo 2.02 gramos mol. 16 por 1, que estamos hablando de esta masa, por esta, pues yo tengo 16.00. Y si sumo ambas masas, me da una masa de 18.02 gramos mol. Es decir, para sacar la masa de una molécula, lo que tengo que hacer es observar. ¿Cuáles son los elementos que tengo? Este 2 es este 2. Aquí hay un número 1 que no está escrito, que es este. Las masas que están indicadas en la tabla periódica, hago las multiplicaciones y obtengo los valores de todos los hidrógenos que tengo. Si cada uno me pesa 1.01 y yo tengo 2, pues la masa de todos los hidrógenos es 2.02 y del único oxígeno que tengo es de 16 y de todos los átomos presentes en la molécula pues es de 18.02 y esta es la masa de el agua en gramos mol, ¿ok? ¿Y qué significa gramos mol? Bueno, pues hablemos de las dos moléculas, de la molécula de agua y del átomo de carbono, cuya masa es de 12.01 gramos mol. Hace ratito nos referíamos a 12 porque pues lo hacíamos un poco más práctico, pero ahora vamos a ser un poquito más exactos. 12.01 gramos mol del carbono. El carbono es un átomo de carbono que si lo represento como una esferita que tiene su brillo, es una esfera, no es un círculo, es una pelota negra, por decirlo así. Pero la molécula de agua tiene oxígeno y tiene hidrógeno e hidrógeno. Pues evidentemente una molécula va a ser más grande que un átomo de carbono. Y pon mucha atención en esto. Como esta es más grande, una mol pesa 18.02 gramos. Una mol. Y como este es más chiquito, una mol me pesa 12.01 gramos. Pon atención en el siguiente ejemplo. Imagínate que yo tengo 602,000
602.200, ¿te acuerdas? 6.022 por 10 a la 23, ese numerote grandote, pues te lo voy a decir completito. 602.200 trillones de melones, es decir, una mol de melones. Aquí hay poquitos, pero imagínate que son 602.200 trillones de limones. Pero, es decir, tengo una mol de limones. Pero también tengo 602.200 trillones de sandías. Es el mismo número, pero el peso de una mol de limones va a ser diferente al peso de una mol de sandías. ¿Cuál crees tú que va a pesar más? Pues va a pesar más una mol de sandías, porque es la misma cantidad, pero los componentes pesan diferente. Las sandías son grandes, los melones son chiquitos. Un mol de limones va a pesar poquito, un mol de sandías va a pesar mucho, ¿cierto? Pues exactamente lo mismo pasa con el agua, que es más grande, pon tú aquí hay sandía, ¿no? Y los limones que son chiquitos. 12.01 gramos mol es más chiquito que 18.02 gramos mol. Es decir, significa que si yo tuviera 602.200 trillones de moléculas de agua, me van a hacer una mol. Pon mucha atención. Todas esas moléculas de agua me van a hacer una mol. Pues una mol me pesa 18.02 gramos de agua. Y esa cantidad enorme, 602.200 trillones de átomos de carbono, como ya los habíamos contado, pues me pesan 12 gramos cada una de esas moles. O siendo más exactos, 12.01 gramos me van a pesar todos esos átomos de carbono que son 602.200 trillones o 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono me hacen una mol y una mol me pesa 12.01 gramos. Leámoslo de nuevo. 12.01 gramos por mol. 12.01 gramos cada mol de carbono, pero 18.02 gramos cada mol de agua. Y así yo puedo tener diferentes cantidades de moles. Incluso yo puedo decir que si 18, presta mucha atención, si 18.02 gramos son en una mol, es exactamente lo mismo esto que esto, ¿ok? Si 18.02 gramos son una mol, pues yo puedo tener incluso la mitad de una mol, es decir, 0.5 moles. Y eso me pesaría la mitad, 9.01 gramos. Si yo peso 9.01 gramos de agua, tengo 0.5 moles. O pongamos otro ejemplo. Si 12.01 gramos de carbono son una mol, yo puedo tener 0.1 moles, que me serían 1.201 gramos. ¿Y esto cómo lo obtengo? Pues multiplico este por este entre este, porque si te fijas son reglas de 3. Y entonces, sacando la regla de 3, yo obtengo esta incógnita. Y yo puedo tener cachitos de moles, ¿ok? Una parte de un mol o el mol completo. O incluso yo pudiera tener, por ejemplo, 10 moles. Imagínate que yo quiero 10 moles, pues esas 10 moles serían 120.1 gramos de carbono. Puedo tener cachitos chiquitos o puedo tener muchas moles y a partir de ello vamos a calcular las concentraciones molares. Esta es la parte 1, el video número 1 de concentraciones molares. Ahora dirígete al video 2.